En este capítulo, como hasta ahora, el valor de la fuerza de trabajo y por lo tanto la parte del día de trabajo necesario para la reproducción o mantenimiento de esa fuerza de trabajo se supone en dados, magnitudes constantes. En este capítulo final de la parte 3, Marx define brevemente los aspectos necesarios de la formación del capitalismo. También resumen algunos de los conceptos claves anteriores sobre la plusvalía absoluta, mientras que proporciona algunas leyes teóricas sobre cómo funciona. Con estas leyes y expresiones formularias, es importante recordar que, para estos ejemplos, el trabajo se mantiene a la misma velocidad y esfuerzo en todo momento. En primer lugar, digamos que un trabajador que trabaja 6 horas diarias de tiempo de trabajo necesario es igual a 3 libras. Entonces 3 libras es el valor diario de la fuerza de trabajo o la cantidad de dinero que un capitalista debe adelantar para comprar una fuerza de trabajo. Si ahora asumimos que para este ejemplo la tasa de plusvalía o explotación es del 100%, entonces el trabajador está trabajando 6 horas más para el capitalista, produciendo una plusvalía igual a 3 libras también. Sin embargo, el capital variable que el capitalista debe adelantar para adquirir fuerza de trabajo depende de la cantidad de trabajadores que emplea. Entonces, el valor del capital variable es la cantidad que el capitalista debe pagar por un trabajador por la cantidad de personas que contrata para trabajar. Si una fuerza de trabajo se valora en 3 libras y emplea 100 personas, entonces el capitalista debe adelantar 300 libras. De manera similar, si la plusvalía producida por una fuerza de trabajo es de 3 libras, entonces 100 fuerzas de trabajo producirían 300 libras. Ahora debemos tener en cuenta que la tasa de plusvalía o de explotación es un factor determinante en esto. Si el trabajador produce más plus trabajo, digamos 9 horas en lugar de 6, a una tasa de explotación del 150%, entonces obviamente producirá más plusvalía, 4.50 libras cada uno en lugar de 3 libras. Esto puede entonces ser multiplicado por el número de trabajadores empleados, entonces con 100 trabajadores serían 450 libras. Marx expresa esto en la fórmula. Sin embargo, en términos simples, podemos decir que la masa de plusvalía puede calcularse por el valor de una fuerza de trabajo multiplicado por la tasa de explotación multiplicado por la cantidad de trabajadores empleados. De esto, Marx ahora define algunas leyes que son observables. En primer lugar, que la única forma en que un capitalista puede obtener más plusvalía es si aumenta el número de trabajadores y/o aumentar la duración del día de trabajo. Si por alguna razón tienen que reducir la cantidad de trabajadores, entonces tienen que extender la cantidad de horas trabajadas para el resto de trabajadores para obtener la misma cantidad de plusvalía. Similarmente, si se reduce la cantidad de horas, ellos deben emplear más trabajadores. En segundo lugar, como hemos visto a lo largo del capítulo anterior, la duración del día de trabajo tiene sus límites, un punto en el que ya no se puede alargar. Esto significa que si un capitalista redujera el número de trabajadores a una cierta cantidad, no podría extender el día de trabajo para el resto de los trabajadores lo suficiente como para compensar por la misma cantidad de plusvalía. En tercer lugar, como podemos ver, la masa de plusvalía depende de la tasa de explotación y de la masa total del capital variable adelantado por el capitalista. No tiene nada que ver con el capital constante o los medios de producción que son adelantados por el capitalista. Su valor total simplemente se transfiere al producto final y regresa al capitalista. La plusvalía depende únicamente del trabajo vivo puesto en marcha por el capitalista. Del tratamiento de la producción de plusvalía, hasta aquí se sigue que no toda suma de dinero o de valor es a voluntad transformable en capital. Para afectar esta transformación, de hecho, un cierto mínimo de dinero o de valor de cambio debe presuponerse en las manos del poseedor individual de dinero o mercancías. Hasta ahora, a lo largo de esta serie, realmente solo hemos considerado todo esto como un circuito de producción e intercambio. En realidad, sin embargo, esto sucede una y otra vez. También debemos tener en cuenta que el capitalista tiene que comprar alimentos y ropa para reproducirse a sí mismo, y que también tiene el deseo de reinvertir o hacer crecer su negocio, que por supuesto es el objetivo principal del capitalismo.
Si la reproducción de la fuerza de trabajo es, por ejemplo, 8 horas, entonces el capitalista debe suministrar el precio de esta más los medios de producción para 8 horas de trabajo. Ahora digamos que el trabajador proporciona otras 4 horas de plus trabajo. El capitalista ahora también debe proporcionar otras 4 horas de medios de producción. En este ejemplo, el capitalista solo terminaría con la mitad de cantidad de dinero del que recibe el trabajador para vivir durante un día, la mitad del precio de la fuerza de trabajo. Para desglosar este ejemplo, podríamos decir que si 8 horas de fuerza de trabajo cuesta al capitalista 10 libras en salarios y como en nuestro ejemplo anterior, adelantó un total de 12 horas de medios de producción. Digamos que le costó 15 libras. Sin embargo, recuerda que este valor simplemente se transfiere al producto final y se devuelve al capitalista. El dinero que gana el capitalista como ganancia es la plusvalía de 5 libras de las 4 horas de plus trabajo que el trabajador estaba proporcionando. El capitalista solo tendría la mitad para vivir por sí mismo de lo que recibe el trabajador. En estas condiciones, el capitalista tendría que emplear a 2 personas para llevarse la misma cantidad de dinero para vivir como el trabajador. Sin embargo, si el capitalista solo emplea a 2 personas, el mantenimiento de su vida sería su única motivación, no el aumento de la riqueza. Si el capitalista, por ejemplo, quisiera vivir el doble de bien que el trabajador y también convertir la mitad del dinero tomado de la plusvalía en más capital, para hacer crecer su negocio tendría que emplear a 8 trabajadores. El capitalista tendría que adelantar 8 por 12 horas en capital constante, los medios de producción, o 120 libras como retorno en el producto final, y 8 trabajadores o 80 libras de capital variable. El capitalista ahora terminaría con 8 veces la cantidad de plus trabajo que antes, o 40 libras. 20 libras para vivir 2 veces mejor que el trabajador, y 20 libras para usarlo como capital futuro. En la Edad Media, los gremios de comerciantes medievales se autoimpusieron leyes estrictas limitando la cantidad de personas permitidas que un solo maestro podría emplear, para prevenir esto mismo, para evitar que el maestro se convirtiera en capitalista. Dentro del proceso de producción, como hemos visto, el capital adquirió el mando sobre el trabajo, es decir, sobre la fuerza de trabajo en funcionamiento sobre el trabajador mismo. El capital personificado, el capitalista se encarga de que el trabajador haga su trabajo regularmente con el grado apropiado de intensidad. A lo largo de este capítulo, Marx también define con más detalle qué es realmente un capitalista y define brevemente algunos aspectos necesarios de la formación del capitalismo. El término pequeño maestro o híbrido está en algún lugar entre el trabajador y el capitalista. Como los de los gremios de comerciantes medievales, es un capitalista que también trabaja. En el mundo de hoy solemos pensar en el dueño de una pequeña empresa que emplea a algunas otras personas, pero que también está involucrado directamente en el proceso laboral. Sin embargo, un capitalista propiamente dicho es alguien que se dedica al control total sobre el proceso de trabajo de los demás. Esencialmente, alguien que gana dinero completamente con el trabajo de otras personas. El capital se desarrolló aún más en una relación coercitiva que obliga a la clase trabajadora a hacer más trabajo del que una vez prescribe el ciclo estrecho de su propia vida. Como un productor de la actividad de otros, como un bombeador del plus trabajo y explotador de la fuerza de trabajo, supera en energía, desmesura, temeridad y eficiencia a todos los sistemas anteriores de producción basados en el trabajo directamente forzoso. El capitalismo surge del proceso de producción en sí mismo, no es algo externo a ello, pero el desarrollo real de la producción llega a un punto en el cual el capitalismo asume el control desde dentro, en el que todo el trabajo queda bajo su mando directo. Como se mencionó anteriormente, este es el por qué los gremios medievales imponían reglas para tratar de prevenirlo. Este mando sobre el trabajo es coercitivo. El capital obliga a las personas a ser trabajadores, a ser parte de la clase trabajadora, y los obliga a trabajar más y durante más tiempo de lo que lo harían de otro modo. Como discutimos en el capítulo anterior, el capitalismo tiene más éxito en obligar a la gente a trabajar que cualquier modo de producción precapitalista anterior. En esos sistemas anteriores, el trabajo estaba subordinado a valores de uso o propósitos específicos, ya sea construir una pirámide o un castillo o producir alimentos para la realeza.
Sin embargo, el capitalismo es ilimitado. Su objetivo es el crecimiento por el bien del crecimiento, por lo que el trabajo, o la fuerza para trabajar, también es ilimitada. En el mando del capitalismo sobre el trabajo, también cambia el mando de la tecnología. Las herramientas y la maquinaria del proceso de trabajo ya no se convierten en una herramienta del trabajador para producir lo que quiere y desea en la vida, sino una herramienta o una máquina que obliga al trabajador a trabajar para el capitalista. En este sentido, el trabajador se subordina a la herramienta o a la tecnología misma, solo otro engranaje en la máquina. Pero esto es algo que exploraremos más en la siguiente sección del libro.